7 amigos, una cámara y alguien más en la grabación que ninguno de ellos recuerda haber invitado. En marzo de 2009, un grupo de jóvenes adultos desapareció durante un fin de semana de campamento en las montañas de Sierra de la Ventana, Argentina. 15 años después, la tarjeta de memoria de una cámara apareció en un lugar imposible, y lo que contenía cambió para siempre todo lo que creíamos saber sobre aquella noche. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Si lo que estás por escuchar te perturba tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque si encontramos más piezas de este rompecabezas, será aquí donde las revelaremos primero. Era un viernes común de marzo, cuando 7 jóvenes entre 23 y 28 años partieron desde Buenos Aires con mochilas, carpas y una cámara de video que uno de ellos, Matías Ortega, había comprado apenas 2 semanas antes. Querían documentar todo, querían recuerdos, querían pruebas de que habían vivido algo especial. La ironía de esa última frase te erizará la piel cuando sepas lo que sucedió después. El grupo estaba formado por Matías, ingeniero de software obsesionado con la fotografía; Carolina Fuentes, bióloga marina de risa contagiosa; Rodrigo Paz, profesor de historia con pasión por el montañismo; Luciana Vega, diseñadora gráfica y la más escéptica del grupo; Damián Sosa, médico residente que necesitaba desconectar del hospital; Valeria Rojas, abogada recién recibida que organizó todo el viaje; y finalmente Ezequiel Miranda, músico independiente que llevó su guitarra prometiendo canciones junto al fuego. 7 personas, 7 vidas, 7 futuros que nunca llegaron. Pero antes de hablar de la desaparición, necesitas entender quiénes eran realmente, porque lo que encontraron en esa grabación no tiene sentido sin conocer sus personalidades, sus miedos y sobre todo sus secretos. Carolina y Rodrigo eran pareja desde hacía 3 años. Planeaban casarse ese mismo año. Luciana acababa de terminar una relación tormentosa y buscaba reconectarse con sus amigos de la universidad. Damián llevaba meses sin dormir bien, agobiado por turnos de 36 horas en el hospital. Valeria había heredado la casa de campo de su abuela en Tornquist, cerca de Sierra de la Ventana, y convenció a todos de que ese sería el lugar perfecto para desconectar. Ezequiel, el músico, había confesado a Matías días antes del viaje que estaba considerando abandonar la música. Matías, por su parte, guardaba un secreto que solo Carolina conocía. Le habían diagnosticado un trastorno de ansiedad severo y este viaje era su forma de enfrentarlo. 7 almas buscando paz, 7 historias entrelazadas y algo más esperándolos en la montaña. La casa de campo de Valeria estaba ubicada a 20 kilómetros del pueblo más cercano, rodeada de bosques de pinos y eucaliptos que susurraban con el viento patagónico. Era una construcción antigua de piedra, con 2 habitaciones grandes, una cocina con fogón de leña y un porche que daba directamente al valle. Desde allí se podía ver el Cerro Ventana, esa formación rocosa con un agujero natural que le da nombre a toda la sierra. Los lugareños evitaban acercarse demasiado después del atardecer. Decían que el viento que atravesaba ese agujero llevaba voces, voces de quienes se habían perdido en la montaña y nunca regresaron. Pero ellos no creían en leyendas. Eran personas racionales, educadas, modernas. Valeria había estado allí docenas de veces durante su infancia y nunca había pasado nada extraño. Claro, siempre de día, nunca se había quedado a pasar la noche en marzo, cuando los equinoccios hacen que las sombras se comporten de formas extrañas. Llegaron el viernes a las 4 de la tarde. La cámara de Matías registró todo desde el momento en que bajaron del auto. Risas, bromas, Carolina abrazando a Rodrigo mientras él sacaba las mochilas, Luciana haciendo muecas a la cámara,
Damián bostezando y diciendo que necesitaba dormir 12 horas seguidas. Ezequiel cargando su guitarra como si fuera un bebé. Valeria abriendo la puerta de la casa con una llave oxidada que chirrió como un grito. Y allí, en ese momento exacto, hay algo en la grabación que nadie notó hasta 15 años después. Cuando la cámara hace un paneo rápido de la casa, captura por un segundo una de las ventanas del piso superior. Y en esa ventana, durante exactamente 1,5 segundos, se puede ver una silueta. Alguien los estaba observando desde dentro de una casa que se suponía llevaba vacía desde hacía 6 meses. Los investigadores que analizaron la grabación en 2024 ampliaron esa sección. La silueta no es una sombra ni un reflejo, es una figura humana de proporciones adultas, completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estudiara al grupo con curiosidad. Pero nadie subió al 2º piso hasta más tarde esa noche, y cuando lo hicieron no había nadie allí. O al menos, eso dijeron las primeras escenas del video. La primera noche transcurrió con normalidad. Cenaron asado, bebieron vino. Ezequiel tocó la guitarra mientras los demás cantaban canciones viejas de rock nacional. Matías filmó todo. Hay algo hermoso y trágico en ver a esas personas riendo sin saber lo que les esperaba. Carolina bailaba descalza sobre el pasto húmedo. Rodrigo la miraba con esa expresión que solo alguien enamorado puede tener. Luciana finalmente sonreía después de meses de tristeza. Damián se había quedado dormido en una silla de plástico con una cerveza en la mano. Valeria le sacaba fotos con su celular. Ezequiel improvisaba una melodía triste que parecía surgir directamente del viento. Y entonces Matías enfocó hacia el bosque. La cámara tiene visión nocturna, así que todo se ve en ese verde fantasmal característico. Entre los árboles, a unos 50 metros de la casa, hay movimiento. Algo o alguien caminaba entre los pinos. Matías se lo menciona a Rodrigo, pero él lo descarta diciendo que probablemente es un guanaco o un zorro. Matías insiste. Rodrigo se levanta, camina hacia el borde del bosque y grita: «¿Hay alguien ahí?». El eco devuelve su pregunta 3 veces. Nadie responde, pero en la grabación, justo cuando Rodrigo se da la vuelta para regresar al grupo, la cámara capta algo. Esa figura entre los árboles se mueve más cerca y levanta una mano, como saludando. Matías apagó la cámara poco después de esa escena. Según anotaciones en su diario personal que se encontró años más tarde, escribió: «Creo que vi a alguien en el bosque. Rodrigo dice que estoy paranoico. Tal vez tiene razón. Tal vez mi ansiedad me está jugando una mala pasada. Pero juro que alguien nos observaba». Esa fue la última anotación en su diario. La última prueba escrita de su estado mental antes de que todo cambiara. El sábado amaneció con niebla. Una niebla espesa que no es común en esa región durante marzo. Se levantaron tarde, cerca de las 11 de la mañana, con resacas leves y el cansancio agradable de una noche bien dormida. Carolina preparó mate, Valeria hizo tortillas y planearon el día. Subirían hasta el Cerro Ventana, llegarían antes del atardecer, acamparían allí y regresarían el domingo por la mañana. Matías volvió a encender la cámara durante el desayuno. Las primeras escenas del sábado son alegres. Damián finalmente descansado, con energía renovada. Luciana proponiendo que jueguen a verdad o desafío como cuando eran estudiantes. Ezequiel afinando su guitarra. Pero hay algo diferente en el ambiente, en la forma en que se miran entre ellos, como si todos hubieran tenido el mismo sueño y ninguno se atreviera a mencionarlo. Cuando Matías pregunta, ¿todos durmieron bien?, hay un silencio de 3 segundos. 3 segundos eternos donde nadie responde. Luego Carolina dice, sí, perfecto, pero su sonrisa no llega a los ojos. Partieron hacia el cerro a las 2 de la tarde. Matías documentó la caminata completa. El sendero era empinado pero bien marcado.
Iban en fila india, Rodrigo adelante como guía, seguido por Carolina, Valeria, Luciana, Damián, Ezequiel y Matías cerrando la marcha con la cámara. Durante la primera hora todo fue normal. Conversaciones triviales, paradas para tomar agua, Ezequiel quejándose del peso de su mochila. Pero a las 3:15 algo cambió. Rodrigo se detuvo abruptamente. ¿Escucharon eso?, preguntó. Todos se quedaron quietos. En la grabación se puede oír claramente pasos. Pasos que no pertenecían a ninguno de ellos. Pasos que venían desde atrás, siguiéndolos. Matías giró la cámara hacia el sendero que acababan de recorrer. No había nadie. Los pasos continuaron por 5 segundos más y luego se detuvieron. «Es el eco de nuestros propios pasos», dijo Valeria, pero su voz temblaba. Continuaron caminando, más rápido ahora, con menos conversación. Matías enfocaba constantemente hacia atrás. En uno de esos paneos, la cámara captura algo entre los árboles. Una figura con ropa oscura, de pie junto a un tronco, exactamente en el lugar donde ellos habían estado minutos antes. La figura no se mueve, solo observa. Matías no lo vio en ese momento, porque estaba mirando la pequeña pantalla de la cámara, no directamente al bosque. Pero quedó grabado, y esa no sería la última vez que esa figura aparecería en las imágenes. Llegaron al área de campamento cerca del Cerro Ventana a las 5:30 de la tarde. Todavía había luz, pero el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo todo de naranja y púrpura. Montaron las carpas en un claro pequeño, rodeado de rocas antiguas cubiertas de líquenes. Ezequiel encontró un círculo de piedras que parecía una fogata antigua. «Alguien ha acampado aquí antes», comentó. Rodrigo examinó las cenizas. «Esto es viejo, tal vez de hace años». Pero Damián se agachó y tocó las cenizas con los dedos. «Están tibias», susurró. Todos se quedaron mirándolo. «Imposible», dijo Rodrigo. Damián frotó los dedos frente a la cámara. Negro carbón, fresco. Decidieron no hacer caso. Racionalizar lo irracional es más fácil que enfrentarlo. Tal vez el sol había calentado las cenizas. Tal vez había habido excursionistas allí esa misma mañana. Tal vez. Prepararon su propia fogata en otro sitio, cenaron comida enlatada y mientras el cielo se volvía negro terciopelo sembrado de estrellas, Ezequiel sacó su guitarra. La música siempre había sido su refugio. Comenzó a tocar una melodía lenta y melancólica. Carolina apoyó su cabeza en el hombro de Rodrigo. Luciana miraba el fuego con los ojos vidriosos. Valeria escribía algo en su celular. Damián revisaba su mochila, buscando más pilas para su linterna. Y Matías filmaba, siempre filmando, capturando los últimos momentos de normalidad antes de que la noche revelara su verdadera naturaleza. A las 8:40, la cámara registra algo extraordinario. Matías había dejado la cámara en modo de grabación continua, apoyada sobre una roca, enfocando al grupo alrededor del fuego. Durante 7 minutos completos, todos permanecen en cuadro. Nadie se mueve fuera de la escena. Puedes contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos están allí. Pero a las 8:47, cuando Ezequiel termina la canción, hay un movimiento detrás del grupo. Una octava persona entra en cuadro. Camina lentamente desde la oscuridad del bosque, pasa entre Luciana y Damián sin que ninguno de los dos reaccione. Se sienta en una roca libre y se queda allí, observando. Durante 43 segundos, esa persona permanece en cuadro. No habla. No se mueve más que para ladear ligeramente la cabeza. Viste ropa oscura, imposible distinguir detalles con la luz del fuego. Y entonces Matías agarra la cámara para cambiarle el ángulo. Cuando vuelve a enfocar al grupo 3 segundos después,
La octava persona ha desaparecido. Todos siguen en sus lugares. Nadie menciona haber visto a alguien más. Nadie reacciona. Es como si para ellos esa persona nunca hubiera estado allí. Los analistas forenses que estudiaron la grabación en 2024 descartaron manipulación digital. La filmación es original, sin ediciones ni alteraciones. Esa persona estuvo allí, se sentó con ellos y nadie en el grupo lo notó. O todos decidieron no mencionarlo. Después de esa escena, Matías apaga la cámara. Las siguientes horas no fueron documentadas, pero en su diario, encontrado más tarde junto a su mochila, hay una anotación escrita con letra temblorosa. Hay alguien más aquí. No puedo verlo claramente, pero lo siento. Los demás actúan raro, como si supieran algo que yo no sé. Carolina me miró y dijo, «Todo va a estar bien, Mati. Solo tienes que dejar de resistirte». ¿Resistirme a qué? La cámara vuelve a encenderse a las 11:30 de la noche. Es Rodrigo quien la enciende, su rostro iluminado por la linterna que sostiene bajo su barbilla, dándole una apariencia fantasmal. Matías está teniendo un episodio de pánico. Dice directamente a la cámara, «Carolina está con él en la carpa. Decidimos que es mejor que mañana temprano bajemos todos. Él necesita salir de aquí». Rodrigo se ve preocupado pero tranquilo, demasiado tranquilo para alguien cuyo amigo está sufriendo una crisis. Apaga la cámara. La siguiente vez que se enciende es a las 2:17 de la madrugada, y lo que muestra es el comienzo del fin. La cámara está encendida pero nadie la sostiene. Está en el suelo, en ángulo oblicuo, apuntando hacia las carpas. Se escuchan voces. Primero susurros, luego gritos. «Matías, espera», es la voz de Rodrigo. «No vayas allí». Movimiento frenético. Sombras proyectadas por las linternas. Alguien corriendo. La cámara capta a Damián saliendo de su carpa, desorientado, preguntando qué sucede. Ezequiel aparece por el otro lado, sin camisa, con los ojos hinchados de sueño. Luciana grita el nombre de Carolina. Valeria intenta encender una linterna más potente, y entonces, en medio del caos, una figura pasa frente a la cámara, caminando, no corriendo, caminando con paso pausado hacia el bosque. Viste ropa oscura. No es ninguno de los 7, es la 8ª persona. «Allí está otra vez». Esa es la voz de Matías, histérica, desde algún lugar fuera de cuadro. ¿Lo ven ahora? Les dije que había alguien más. Rodrigo finalmente levanta la cámara del suelo. La imagen se estabiliza. Enfoca hacia donde Matías está señalando. El bosque. La oscuridad absoluta entre los árboles. «No hay nadie, Mati», dice Carolina con voz suave, casi maternal. «Estás viendo cosas. Es tu ansiedad». Pero en la grabación, cuando Rodrigo hace un barrido con la linterna acoplada a la cámara, hay alguien allí, de pie, justo en el límite del bosque. Una silueta humana perfectamente inmóvil. Y luego, como si fuera humo disipándose, ya no está. Todos a las carpas, ahora. Rodrigo toma control de la situación. «Mañana al amanecer bajamos. No discutamos más». Hay resistencia en algunos. Ezequiel dice que deberían buscar a quien sea que esté en el bosque, que tal vez es alguien que necesita ayuda. Valeria está de acuerdo, pero Damián, el médico, el racional, dice algo que congela a todos. Si hay alguien más aquí, ¿por qué no habla? ¿Por qué solo nos observa? Silencio. Un silencio tan pesado que se puede sentir a través de la pantalla. «Exacto», continúa Damián, «porque no es una persona normal, y yo no voy a averiguar qué es». Todos regresan a sus carpas. La cámara sigue encendida, dejada afuera, apoyada contra una roca, grabando el campamento vacío. Durante 48 minutos no pasa nada. Solo el sonido del viento atravesando el agujero del cerro Ventana. Ese silbido constante que los lugareños comparan con voces lamentándose. Y entonces, a las 3:05 de la madrugada, algo sale del bosque. No camina, se desliza.
Es la única forma de describirlo. La figura oscura emerge de entre los árboles y se mueve hacia el campamento con un movimiento fluido y antinatural. Se detiene frente a cada carpa. Permanece allí durante exactos 15 segundos, como si estuviera escuchando o contando. Cuando llega a la última carpa, la de Matías y Carolina, se agacha. Acerca lo que parecería ser su cabeza a la tela y se queda así durante casi 2 minutos. Luego se incorpora. Se vuelve directamente hacia donde está la cámara y por primera vez su figura queda completamente iluminada por el reflejo de la luna llena que en ese momento sale de detrás de una nube. Lo que la cámara captura en ese momento ha sido objeto de miles de análisis. No es un rostro humano normal, es demasiado alargado. Los ojos son 2 puntos oscuros sin reflexión de luz. La boca es una línea recta sin labios visibles. Algunos expertos sugieren que podría ser una máscara. Otros dicen que la distorsión de la cámara en modo nocturno puede crear esas anomalías visuales, pero ninguna explicación técnica puede justificar lo que sucede después. La figura levanta una mano y señala directamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo grabada, como si quisiera que supiéramos que sabía, y entonces habla. Su voz queda registrada claramente en el audio. 3 palabras en español, pronunciadas con una cadencia extraña, casi mecánica. Ya es tiempo. Bert. La grabación continúa, pero la figura se desvanece, literalmente. No camina de regreso al bosque, simplemente se vuelve menos sólida, más transparente, hasta que no queda nada, como si nunca hubiera estado allí. A las 5:30 de la mañana, con las primeras luces del alba, Rodrigo sale de su carpa. Se ve terrible. Ojeras profundas, cabello desordenado, movimientos lentos. Recoge la cámara, la mira y dice directamente al lente: no sé si esta cosa sigue grabando. Si alguien encuentra esto, necesitan saber que vamos a bajar ahora. Algo no está bien aquí. Matías tiene razón. Hay algo o alguien que no debería estar con nosotros. Y sea lo que sea, nos ha estado siguiendo desde que llegamos a esa maldita casa. Despierta a los demás. La cámara los capta a todos, desarmando el campamento en silencio tenso. Nadie habla más de lo necesario. Carolina tiene los ojos rojos de llorar. Matías está en shock, con la mirada perdida, moviéndose como autómata. Luciana no para de mirar hacia el bosque. Ezequiel empaca su guitarra con manos temblorosas. Valeria revisa su celular una y otra vez, aunque no hay señal. Damián cuenta las mochilas en voz baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego se detiene. Vuelve a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos lo miran. Hay 8 mochilas, dice. Pero solo hay 7 personas. La mochila extra es idéntica a las que ellos trajeron. Mismo modelo, mismo color. Está apoyada junto a la roca donde había estado la cámara. Rodrigo la abre con manos temblorosas. Dentro hay ropa. Ropa que ninguno de ellos reconoce. Un cuaderno con páginas en blanco y una fotografía. Es una foto vieja, descolorida, de un grupo de personas frente al mismo Cerro Ventana. La foto está fechada en el reverso, marzo de 1984, 25 años antes. Y en esa foto hay 8 personas también. 7 de ellas miran a la cámara sonriendo. La octava está al fondo, borrosa, como si se hubiera movido justo cuando tomaron la imagen. Pero lo más perturbador es que las 7 personas de la foto de 1984 se parecen inquietantemente a Matías, Carolina, Rodrigo, Luciana, Damián, Valeria y Ezequiel. Esto es una broma, dice Valeria. Alguien nos está gastando una broma de muy mal gusto. Pero su voz no suena convencida. Suena aterrada. Rodrigo guarda la foto en su chaqueta. Nos vamos.
Ahora, comienzan el descenso a las 6:47 de la mañana. Matías filma durante los primeros 20 minutos. Van en fila, más juntos que durante la subida. Nadie quiere ser el último. Cada pocos minutos, alguien se voltea para verificar que todos siguen allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuenta Rodrigo en voz alta cada vez, como un mantra, como si los números pudieran protegerlos de lo que sea que los aceche. A mitad del descenso, Carolina se detiene. ¿Dónde está Matías? Todos se voltean. Matías no está. Hace 5 segundos estaba grabando. Rodrigo tenía su mochila en la espalda justo delante, pero ahora no está. Gritan su nombre, revisan el sendero hacia atrás. Nada. Es imposible que se haya alejado sin que nadie lo notara. Estaban todos juntos. Ezequiel encuentra la cámara en el suelo, todavía grabando. La última imagen antes de que cayera muestra el sendero adelante, los arbustos a los lados y por un segundo una sombra cruzando rápidamente de izquierda a derecha. Demasiado rápida para ser humana. «Tenemos que encontrarlo», dice Carolina, histérica. Se adentra en el bosque gritando su nombre. Rodrigo va tras ella, los demás dudan. Y entonces escuchan algo que ninguno olvidará jamás, algo que quedó registrado en el audio de la cámara. La voz de Matías, distante, viniendo desde algún lugar profundo en el bosque, repitiendo una y otra vez: «Ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo». Los 6 restantes se adentraron en el bosque siguiendo la voz. La cámara, recuperada por Damián, documentó esos minutos caóticos. Ramas golpeando rostros, tropiezos, llamados desesperados. La voz de Matías sonaba cada vez más lejana hasta que se desvaneció por completo. Después de 40 minutos de búsqueda infructuosa, Rodrigo tomó la decisión. «Volvemos al pueblo, avisamos a las autoridades, volveremos con ayuda». Nadie discutió. El terror había reemplazado cualquier otro sentimiento. El descenso se convirtió en huida. Corrían por el sendero, tropezando, sosteniéndose unos a otros. La cámara capta fragmentos, pies golpeando tierra, respiraciones agitadas, alguien llorando. Y entonces, a 500 metros de donde habían dejado los autos, Luciana grita: «¡Se detienen!». Rodrigo enfoca la cámara hacia ella. Luciana señala con mano temblorosa hacia un claro entre los árboles. Allí, de pie junto a un tronco caído, está Matías, completamente inmóvil, mirándolos. «¡Matías!». Carolina corre hacia él. Los demás la siguen, pero cuando llegan al claro, Matías no está. El lugar está vacío. «Estaba aquí», insiste Luciana. «Todos lo vimos». Todos asienten, todos lo vieron, pero nadie puede explicar cómo desapareció en los segundos que les tomó cruzar 20 metros. Ezequiel encuentra algo en el suelo. Es el celular de Matías, apagado, con la batería extraída. Lo encienden. Hay un video en la galería fechado 3 minutos antes. Lo reproducen. El video muestra el rostro de Matías en primer plano. Está llorando. Detrás de él se puede ver el bosque, el mismo claro donde encontraron el celular. Y detrás, apenas visible entre los árboles, hay 7 figuras oscuras de pie en círculo. Matías susurra al teléfono: «Lo siento, no puedo resistirme más. Me llaman desde hace días, desde que llegamos. Ya es tiempo, para todos nosotros». El video termina abruptamente. Pánico absoluto. Corren de nuevo. No paran hasta llegar a los autos. Suben, arrancan y conducen a velocidad peligrosa por el camino de tierra hacia el pueblo. La cámara queda olvidada en el asiento trasero, todavía grabando. Durante 40 minutos registra el interior del auto, las conversaciones fragmentadas, los sollozos. «¿Qué le pasó a Mati?», pregunta Carolina una y otra vez. Nadie tiene respuestas. Llegan a Tornquist a las 10:30 de la mañana del domingo. Van directo a la comisaría. El oficial de guardia, Roberto Méndez, los recibe. La cámara está en manos de Rodrigo ahora, que la usa para documentar todo. «Nuestro amigo desapareció en la montaña»,
explica entre lágrimas. Necesitamos organizar una búsqueda. El oficial toma nota, pide descripciones, hace llamadas. En 2 horas hay un equipo de rescate preparándose. 10 hombres con perros, equipamiento de montaña, radios. Los 6 jóvenes insisten en acompañarlos. El oficial Méndez les dice que es mejor que esperen en el pueblo, que están en shock. Pero Rodrigo es firme. Es nuestro amigo, vamos. El oficial acepta con la condición de que obedezcan todas las instrucciones. Regresan a la montaña. Esta vez son 17 personas subiendo por el mismo sendero. Los perros van adelante, siguiendo el rastro de Matías. Llegan al campamento cerca del mediodía. Las carpas siguen allí. La fogata apagada. La mochila extra. Todo exactamente como lo dejaron. Los perros pierden el rastro, lo encuentran, lo pierden de nuevo. Es como si Matías hubiera caminado en círculos antes de desvanecerse. Buscan hasta que oscurece. No encuentran nada, ni rastro de sangre, ni ropa desgarrada, ni señales de lucha. Es como si Matías hubiera sido borrado de la existencia. Pasan la noche en el campamento, esta vez con carpas policiales, luces potentes, guardias en turnos. Nada sucede. El amanecer llega sin incidentes. El lunes continúan la búsqueda, y el martes, y el miércoles, nada. Matías Ortega se ha desvanecido. El jueves, los padres de Matías llegan desde Buenos Aires. La madre de Carolina colapsa cuando le informan que su hijo no aparece. Los medios comienzan a cubrir la historia. Joven desaparece misteriosamente en Sierra de la Ventana. Las teorías proliferan. Se cayó en alguna grieta, lo atacó un puma, sufrió un brote psicótico y se adentró en alguna cueva. La búsqueda se extiende por 2 semanas. Rastrean cada metro cuadrado en un radio de 10 kilómetros. Nada. El caso se archiva como desaparición sin causa aparente. Los 6 sobrevivientes regresan a Buenos Aires destrozados. Carolina entra en depresión severa. Rodrigo la cuida, pero la culpa lo consume. Luciana desarrolla insomnio crónico. Ezequiel abandona la música para siempre. Damián deja la medicina, incapaz de concentrarse. Valeria vende la casa de campo de su abuela. Nunca volverá allí. Se prometen mantenerse en contacto, pero la amistad se desintegra. Cada encuentro es un recordatorio del trauma. En 6 meses dejan de hablarse. En 1 año, cada uno ha intentado reconstruir su vida lejos de los demás. La cámara con toda la grabación fue entregada a la policía como evidencia, analizada superficialmente, archivada. Durante 15 años permaneció en un depósito de evidencias en Tornquist, olvidada entre cajas de casos sin resolver. Y entonces llegó marzo de 2024, exactamente 15 años después. Un guarda de seguridad llamado Héctor Ramos trabajaba su turno nocturno en el Museo Regional de Sierra de la Ventana cuando escuchó un ruido en la sala de exposiciones temporales. Revisó las cámaras de seguridad. Nada. Bajó con su linterna. La puerta de la sala estaba cerrada con llave, pero cuando la abrió, encontró algo en el centro del piso. Una caja de metal pequeña, del tipo usado para guardar documentos importantes. No estaba allí cuando cerró esa tarde. Las alarmas no se habían activado. Las cámaras no mostraban a nadie entrando. Pero la caja estaba allí. Héctor la abrió con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta de memoria SD y una nota escrita a mano en papel amarillento. Esto pertenece al pueblo. Muéstrenles lo que no pudieron ver. Héctor entregó la caja al director del museo a la mañana siguiente. El director, intrigado, insertó la tarjeta SD en su computadora. Contenía archivos de video, muchos archivos. Al reproducir el primero, reconoció inmediatamente las imágenes. Era la grabación de Matías Ortega, el joven desaparecido en 2009. Pero había algo extraño.
Los archivos estaban organizados en carpetas con nombres inquietantes, lo que ellos vieron, lo que ellos no vieron, lo que nadie debía ver. El director llamó al oficial Méndez, ahora retirado, pero todavía viviendo en Torquist. Méndez vino inmediatamente. Juntos revisaron todo el contenido. Lo que encontraron los dejó helados. La carpeta, lo que ellos vieron, contenía la grabación original que la policía había analizado en 2009. Todo lo que ya conocían. Pero las otras dos carpetas contenían material adicional, grabaciones que técnicamente no deberían existir porque la cámara había sido entregada a la policía antes de que pudieran capturarse. Sin embargo, allí estaban. La carpeta, lo que ellos no vieron, mostraba escenas del campamento durante las horas en que todos dormían. Ángulos que ninguno de los 7 jóvenes pudo haber filmado porque la cámara estaba apagada. Alguien más la había encendido. En esas grabaciones se ve claramente a la figura oscura entrando en cada carpa. Se inclina sobre cada persona dormida, permanece allí durante minutos, y cuando sale de la carpa de Matías, Matías lo sigue, sonámbulo, con los ojos abiertos, pero la mirada vacía. Caminan juntos hacia el bosque y desaparecen entre los árboles. Pero lo más perturbador está en la tercera carpeta. Lo que nadie debía ver. Contiene un solo archivo de video de 87 minutos. Comienza con una escena del interior de una cueva. La imagen es estable, como filmada con trípode. Iluminación tenue proveniente de velas dispuestas en círculo. Y en el centro del círculo está Matías, sentado en el suelo, consciente, pero tranquilo, demasiado tranquilo. Frente a él hay 7 figuras con las túnicas oscuras con capuchas que ocultan sus rostros. Una de ellas habla. La voz es la misma que dijo, ya es tiempo en la grabación original. Matías Ortega, has sido elegido. Como fueron elegidos otros antes que tú, como serán elegidos otros después. Matías asiente. No parece asustado, parece resignado, o peor, parece en paz. Entiendo, dice con voz monótona. Siempre lo supe, desde que llegamos, desde antes, tal vez. La figura continúa. Los 6 que trajiste contigo también han sido marcados, pero aún resisten. Tú fuiste el primero en aceptar. Los demás necesitan más tiempo. 15 años. En marzo de 2024, cuando el ciclo se complete, regresarán. Y esta vez no resistirán. Matías pregunta, ¿qué soy ahora? La figura responde, eres guardián, eres testigo, eres parte del silencio que retumba en estas montañas desde antes de que hubiera nombres para nombrarlas. Las otras 6 figuras se acercan a Matías. Cada una coloca una mano sobre su cabeza. Murmuran palabras en un idioma que no es español ni ningún otro reconocible. Y entonces Matías comienza a cambiar. Su rostro se alarga, sus ojos se oscurecen. Su boca se convierte en esa línea recta sin labios. Se está transformando en una de ellas. El video termina abruptamente con un fundido a negro. Méndez y el director del museo no supieron qué hacer con esa información durante días. ¿Era real? ¿Era una elaborada broma? ¿Una grabación falsa creada por algún obsesionado con el caso? Decidieron buscar a los 6 sobrevivientes. Localizarlos no fue difícil. Damián Sosa seguía en Buenos Aires, trabajaba ahora como vendedor de seguros. Valeria Rojas se había mudado a Córdoba. Era profesora de Derecho. Ezequiel Miranda vivía en Rosario. Trabajaba en una ferretería. Luciana Vega estaba en Mendoza. Daba clases de arte. Rodrigo Paz y Carolina Fuentes se habían separado en 2012. Él vivía en España, ella en Chile. Méndez los contactó a todos por email. Les contó sobre la tarjeta de memoria. Les pidió que vinieran a Torquist a ver el contenido. Todos rechazaron inicialmente, querían dejar el pasado atrás, pero Méndez insistió,
Hay cosas en esos videos que ustedes necesitan ver, cosas sobre Matías y sobre ustedes. Uno por uno aceptaron. En mayo de 2024, 15 años y 2 meses después de la desaparición, los 6 se reunieron en Tonquist. Fue la primera vez que estaban juntos en una década y media. El reencuentro fue tenso, abrazos fríos, miradas evitadas. Méndez los llevó al museo después del horario de cierre. En una sala privada reprodujo todo el contenido de la tarjeta SD. Los 6 vieron las imágenes en silencio. Cuando terminó el último video, el de la cueva, nadie habló durante largos minutos. Finalmente Carolina rompió el silencio. Yo lo soñé. Todos la miraron. Soñé esa cueva, esa noche, mientras dormíamos en el campamento. Soñé que Matías se iba con alguien y que yo debía seguirlo, pero no pude moverme. Rodrigo asintió lentamente. Yo también. Soñé lo mismo. Uno por uno admitieron que todos habían tenido el mismo sueño esa noche. Luciana temblaba. Entonces era real. Algo entró en nuestras mentes mientras dormíamos. Algo nos mostró lo que le estaba pasando a Mati. Ezequiel se levantó abruptamente. No voy a aceptar esto. Son videos falsos. Alguien los creó para asustarnos, para reavivar el caso y conseguir atención. Pero Damián negó con la cabeza. Mira los metadatos de los archivos. Están fechados en marzo de 2009. No hay signos de edición digital. Y además, se detuvo, pálido. Además, recordé algo. Esa última mañana en el campamento, cuando encontramos la 8ª mochila. Dentro había una foto de 1984 con personas que se parecían a nosotros. Rodrigo la guardó en su chaqueta. Todos miraron a Rodrigo. Él asintió lentamente, sacó su billetera y extrajo una foto vieja y doblada. La misma foto de la mochila. La había guardado durante 15 años sin decírselo a nadie. Méndez tomó la foto y la examinó con una lupa. En el reverso, además de la fecha, había algo más que no habían notado antes. 7 nombres escritos con tinta descolorida. Leyó en voz alta. Alberto Méndez, Silvia Rojas, Mario Miranda, Diana Vega, Carlos Paz, Teresa Fuentes, Javier Sosa. Los apellidos, los mismos apellidos de los 6 sobrevivientes y de Matías. Valeria sintió que la habitación giraba. Rojas es mi apellido. Mi abuela se llamaba Silvia Rojas. Murió en 1990, pero ella nunca mencionó haber estado en Sierra de la Ventana en los 80. Uno por uno fueron conectando. La abuela de Carolina se llamaba Teresa Fuentes. El abuelo de Damián era Javier Sosa. El padre de Rodrigo, muerto en 2005, se llamaba Carlos Paz. Todos desaparecieron o murieron en circunstancias extrañas. Algunos declarados oficialmente desaparecidos. Otros fallecidos en accidentes inexplicables. Ninguno había hablado nunca de Sierra de la Ventana con sus familias. Es un ciclo, susurró Carolina. Cada 25 años, 1984, 2009 y ahora 2034 será la siguiente. Méndez revisó archivos históricos del pueblo esa misma noche con ayuda del director del museo. Encontraron más patrones. En 1959, 7 personas desaparecieron en la montaña. Diferentes apellidos, pero las mismas circunstancias. Campamento, comportamientos extraños. Uno desapareció primero. Los demás sobrevivieron traumatizados. En 1934, lo mismo. En 1909, registros anteriores son imprecisos, pero hay menciones en diarios locales de desapariciones similares cada 25 años, retrocediendo hasta al menos 1834. Casi 2 siglos de ciclos repetitivos. Los sobrevivientes siempre tuvieron descendientes, y esos descendientes, sin saberlo, eran atraídos de regreso a la montaña 25 años después. Entonces nuestros hijos
comenzó a decir Valeria, pero no pudo terminar la frase. Luciana no tenía hijos. Ezequiel tampoco. Damián sí, una hija de 12 años. Valeria, 2 hijos de 9 y 7. Carolina tenía un hijo de 10 años viviendo en Chile. Rodrigo, gemelas de 8 en España. Y entonces todos lo entendieron al mismo tiempo. 2034, 10 años en el futuro. Sus hijos tendrían entre 18 y 22 años. La edad perfecta para un viaje de campamento con amigos. Si quieren saber cómo termina esta historia, si quieren estar al tanto cuando descubramos más sobre este ciclo, deben quedarse con nosotros en Ecos del Silencio. Suscríbanse. Activen las notificaciones, porque lo que suceda en los próximos años determinará si esta maldición finalmente se rompe o si continúa para siempre. Pasaron 2 meses más, julio de 2024. Los 6 sobrevivientes habían regresado a sus vidas, pero mantenían contacto diario ahora. Compartían información, investigaban por su cuenta, buscaban alguna forma de proteger a sus hijos. Y entonces llegó un paquete al museo, dirigido al oficial Méndez. Dentro había otra tarjeta SD y una nota nueva. El 7º guardián les envía un último mensaje. Escuchen con atención. Méndez reunió al grupo de nuevo. Reprodujeron el contenido. Era un video de Matías, pero no el Matías de 2009. Este Matías se veía diferente, más viejo, más cansado, o más bien más antiguo, como si hubiera vivido 1000 vidas. Hablaba directamente a la cámara. Sé que encontraron los videos, sé que descubrieron el patrón, sé que tienen miedo por sus hijos. Deberían tenerlo, pero hay una manera de romper el ciclo. Una sola manera. Deben regresar. Los 7, bueno, los 6 que quedan, y un voluntario que tome mi lugar original. Deben regresar al Cerro Ventana en marzo de 2025, exactamente 16 años después, y deben enfrentarse a los guardianes. Deben rechazar lo que yo acepté. El video continuaba. Yo les diré cómo, pero deben prometerme algo. Si logran romper el ciclo, si logran liberarse, deben destruir la cueva. Deben sellarla para siempre. Porque si no lo hacen, los guardianes encontrarán otra forma, otro grupo, otro ciclo. Esto no es solo sobre ustedes o sus hijos, es sobre todos los que vendrán después. Matías explicó entonces un ritual complejo, instrucciones específicas sobre qué llevar, qué decir, qué hacer cuando la octava figura aparezca. Solo tienen una oportunidad, advirtió. Si fallan, no solo sus hijos serán tomados, ustedes también, retroactivamente, borrados de la existencia como si nunca hubieran escapado en 2009. El video terminaba con Matías mirando fuera de cámara, como si escuchara algo. Se acerca mi turno de patrullar. Debo irme. Los veré pronto, en la montaña. Y recuerden, no todos ustedes sobrevivirán a lo que viene. Pero algunos deben hacerlo, por el bien de todos. Pantalla en negro. Los 6 sobrevivientes ahora enfrentan una decisión imposible. Regresar a Sierra de la Ventana significa posiblemente morir. No regresar significa condenar a sus hijos y a incontables generaciones futuras. Tienen 8 meses para decidir, 8 meses para prepararse. 8 meses para encontrar al 7º voluntario dispuesto a reemplazar a Matías en el grupo. Mientras tanto, eventos extraños han comenzado a ocurrir. Los hijos de los sobrevivientes han empezado a soñar con montañas, con cuevas, con figuras oscuras que los llaman por sus nombres. Carolina encontró dibujos que su hijo de 10 años había hecho. 7 personas alrededor de una fogata y una octava persona observándolos desde las sombras. El niño no recuerda haberlos dibujado. Lo hizo mientras dormía. Valeria descubrió que su hijo menor había empezado a hablar en sueños. Ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo.
La pregunta que ahora persigue a los 6 sobrevivientes, la pregunta que mantiene a Méndez despierto cada noche, la pregunta que el director del museo no puede dejar de hacerse es esta. ¿Qué son realmente los guardianes? Espíritus antiguos atados a la montaña, una forma de vida no humana que se alimenta de algo que los humanos poseen, ¿o son algo peor? Versiones futuras de todos aquellos que fueron tomados, condenados a repetir el ciclo eternamente, reclutando a las siguientes generaciones, porque ellos mismos no pueden escapar. Si Matías es ahora un guardián, si se ha convertido en la octava figura que acecha a otros grupos, ¿significa eso que todos los guardianes fueron alguna vez víctimas como él? Y que al aceptar su destino, Matías condenó a otros a sufrir lo mismo que él sufrió? Hay otra posibilidad, una que nadie quiere considerar, pero que todos piensan en secreto. ¿Y si el video de Matías ofreciendo una solución es en realidad una trampa? ¿Y si los guardianes necesitan que regresen voluntariamente para completar algún propósito oscuro que no pueden lograr solos? ¿Y si al intentar romper el ciclo, en realidad lo están perpetuando? Estas son las preguntas que atormentan al grupo mientras se acerca marzo de 2025. Algunos días deciden que irán, otros días deciden que es una locura. Pero cada vez que uno de ellos ve a su hijo soñando con voces que susurran, ya es tiempo, cada vez que encuentran más evidencia de que algo antiguo y terrible está despertando en sus descendientes, saben que en realidad no tienen elección. Tendrán que regresar, tendrán que enfrentarse a lo que sea que habite en esa montaña, y algunos de ellos no regresarán. Esto es Ecos del Silencio, y esta historia aún no ha terminado. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Regresarías para salvar a tus hijos sabiendo que probablemente morirás? ¿O intentarías huir, mudarte al otro lado del mundo, con la esperanza de que la distancia rompa la maldición? ¿Crees que los guardianes son entidades sobrenaturales o algo más? ¿Y qué crees que realmente le sucedió a Matías en esa cueva? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, compártela. Tal vez alguien más tenga información. Tal vez alguien más haya experimentado algo similar. Tal vez juntos podamos descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde, porque marzo de 2025 está cada vez más cerca. Y cuando llegue, sabremos finalmente si el ciclo puede romperse o si continuará para siempre, reclamando generación tras generación, hasta que no quede nadie que recuerde cómo comenzó todo.